Buenas noches, amados amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo en el cual volvemos a reencontrarnos. Y agradecidos también a nuestro Padre Celestial por el trabajo excelente que hace Sammy y que hace Shirley a través de las entrevistas, ¿no? Ha entrevistado a varias parejas para poder ver cómo está cada parejita pasándola durante esta cuarentena en sus hogares. También queremos animarte a que tú puedas conectarte con alguno de tus compañeros, amigos, que tú puedas pasarle el link y que a través de este enlace puedan conectarse muchas otras personas para poder disfrutar un tiempo maravilloso en esta noche. Mi nombre es Betty Huanca de Medina y estoy para poderle servir a la hora de mi esposo. Buenas noches con cada una de las parejas, de las personas que nos están en este momento escuchando a través de este medio. Damos gracias también a Sammy y Shirley con las entrevistas que han tenido. Yo soy el pastor Hugo Medina Bejarano y junto con mi esposa estamos dirigiendo la red de matrimonios Unidos por Amor. Somos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villazón. Hoy vamos a continuar con nuestra serie con el tema Superando la crisis en familia, comunicándonos. Cuando hablamos de la comunicación, tenemos que entender que es un tema muy importante para la familia. Para poder superar todo tipo de crisis, es importante el de saber comunicarnos. Por más que lo intenten, nadie puede leer tu mente. Por lo tanto, depende de ti el saber comunicarte, saber compartir tus experiencias, expresar tus necesidades y ordenar tus pensamientos. Esto no es fácil, aún más en nuestro entorno familiar. En la Biblia encontramos muchos consejos respecto a lo que es la comunicación. Y en uno de los libros que encontramos muchos de estos consejos es justamente el libro de los Proverbios. ¿No es cierto, Betsy? Sí, claro, amados hermanos, en Proverbios hay muchas enseñanzas. Y también en Proverbios esta noche queremos compartirles 3 enseñanzas que hablan Proverbios con respecto a lo que es la comunicación. Leamos lo que dice en Proverbios capítulo 10, versos del 19 al 21. La palabra de Dios dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, a través de este pasaje vamos a estudiar 3 consejos y compartirles a ustedes 3 consejos claves para poder tener una comunicación adecuada. Y veamos el primer consejo. Converse con prudencia. El verso 19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuanto más nosotros hablamos, mayor probabilidad tenemos de caer en pecado por nuestras propias palabras. Los habladores compulsivos deben aprender a contenerse. La incesante conversaciones suele terminar en exageraciones, pérdida de confianza y pecados similares. A menudo, al intentar igualar o superar chistes de otros, ¿no? Constantemente se conversa haciendo chistes, pero tú quieres ser superior, mejorar, entonces esto a veces se torna grosero e indecente. Dices algo por broma. Al inicio va bien, pero entonces intentas algo más para que esto sea divertido y lastimas a la gente. Puedes estar hablando muy altas horas de la noche y a veces la conversación que estás teniendo allí se torna en chismes, y chismes que son maliciosos y que dañan. Comenzar a hablar con alguien sobre sus acciones, pero vas demasiado lejos y dices lo que no es cierto. Los que hablan demasiado dicen cosas que no deberían decir, pues entre muchas palabras no puede faltar palabras ociosas.
Hay personas a quienes les gusta oírse a sí mismos y se percatan la molestia que causan a los que les oyen, que se las pasan alardeándose nada más ellos mismos. Es pues señal de prudencia poner freno a la lengua. Por algo le puso Dios a la boca doble puerta, una de los dientes y otra de los labios. Qué interesante, a veces, hermanos, se suele decir unos dichos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Y hay otro dicho que también muy conocido, dice, por la boca muere el pez. Son dos refranes que nos hacen reflexionar de lo que debemos ser prudentes cuando nosotros conversamos. Aquel que ejercita un dominio propio sobre sus palabras es prudente. Se evita el pecar con las palabras, se evita la vergüenza de su mal comportamiento. En 1 de Pedro 3:10, la palabra de Dios dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. El apóstol Santiago enseña con mucha claridad lo importante que es refrenar la lengua. En Santiago 1:19, asimismo la palabra de Dios también dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir, hermanos, que debemos prestar atención para escuchar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en lugar a veces de solamente escuchar el inicio de la conversación y no les dejamos terminar todo lo que quieren decirnos e inmediatamente nosotros, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando una respuesta creyendo que lo sabemos todo lo que van a decir. Esto ocasiona muchas veces muchos problemas en la comunicación, porque asumimos algo que no hemos escuchado del todo. Asimismo, en el capítulo 3 de esta misma epístola de Santiago, aprendemos con claridad nuestra responsabilidad de dominar y cuidar nuestras palabras, ya que como dice el apóstol también en Santiago, capítulo 3 y en el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, nos dice, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¿Cuántas veces, amado hermano, te has dicho a ti mismo, si me hubiera callado, si no hubiera seguido con esta conversación? O capaz has dicho, le tenía que haber dicho, dejemos aquí la conversación, ¿no? Muchas veces hemos pasado esto. Es decir, después de hablar muchas cosas vanas, te has arrepentido, pero lastimosamente ya ofendiste, ya dañaste con tus palabras. Y si esto es constante, tu familia es la más perjudicada. Hermanos y amigos, el controlar la lengua no es fácil de conseguirlo, porque con nuestros propios medios, pero el cristiano debe depender de Dios. El cristiano debe depender de Dios. Dios es el que va a poder guiarnos, Dios es el que va a poder ayudarnos a dominar nuestra lengua a través de la lectura de la palabra de Dios todos los días. Cuando uno de los cónyuges decide hablar con prudencia, con palabras adecuadas a la ocasión, y el otro cónyuge hace lo mismo, el resultado será el haber creado una situación mutuamente agradable. De igual forma, de la misma manera, los padres con los hijos, si los dos se disponen a poder tener una buena comunicación y ser prudentes, podremos tener un buen ambiente para comunicarnos. Ahora, la solución no es tampoco un silencio total. Nos dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Tenemos que comunicarnos, aún tenemos que dejar a un lado los aparatos electrónicos. El conversar con prudencia implica eliminar los distractores, como la televisión, el celular, la música. En el momento de conversar en familia es importante que todos estos distractores sean reducidos. Apaga la tele. Hay la mala costumbre que cuando estamos para cenar, para comer en familia, está la televisión prendida, los celulares cada uno conectados y no hay comunicación. ¿Qué se debe hacer? Es apaga la tele. En ese momento hay que aprovechar ese tiempo de familia. Los celulares hay que guardarlos. Baja el volumen de la música si es que está allí. Lo ideal es que puedas crear un entorno en que todos los miembros de la familia se sientan escuchados. Muy bien, ya terminamos entonces con el primer punto, el primer consejo, ¿no? El primer consejo para tener una buena comunicación. Ya hemos visto entonces, converse con prudencia. Y vamos a pasar ahora al segundo consejo, ¿no? El segundo consejo es teniendo en cuenta el valor de las palabras. Y mire lo que dice en Proverbios capítulo 10, verso 20. La palabra de Dios dice así: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata escogida, es decir, esa plata refinada, esa plata libre de escoria. Esa es la lengua del justo. Las palabras de una buena persona son valiosas, esa es la plata escogida, porque es sincero, sin la escoria del engaño o de la mala intención. Metafóricamente, la lengua de los justos es plata de elección, mientras que el corazón de los malvados tiene poco valor. Las palabras hebreas traducidas de poco valor pueden referirse a las limaduras de metal. El corazón, es decir, su mente de los impíos, es como nada, es decir, no tiene valor alguno. Sus principios, sus nociones, sus pensamientos, ¿no? Sus propósitos y todas las cosas que les gustan realmente son cosas vanas, no tienen valor, por lo tanto no tienen nada de valor. Es decir, las palabras de un hombre justo valen mucho, pero aún el conocimiento más profundo de los malos no vale nada. Mire, la conversación 5 minutos con un hombre piadoso puede ser inmensamente gratificante y de mucho valor. En cambio, puedes pasar horas hablando con algunos incrédulos y sin embargo no hay ningún valor que puedas tú hallar en ellos. Por ejemplo, muchos incrédulos el domingo por la mañana se la pasan viendo películas, ¿no? Que no tienen nada de provecho, no sacan nada de bueno en esas películas. Es más, a veces hay muchas malas costumbres, muchas cosas, malos ejemplos que nos muestran esas películas, ¿no? Al mismo tiempo, en cambio, los creyentes escuchan la palabra de Dios, donde ellos van a ganar mucho porque están aprendiendo muchas cosas buenas. En Mateo 12:35 la palabra de Dios dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, teniendo en cuenta el valor de las palabras, debemos aplicarlo ¿en qué? Vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, en la crianza de los hijos, ¿no? Hablando positivamente para con ellos. En Filipenses 4:8 la palabra de Dios también dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, la crianza de los hijos es sumamente importante
Y es de mucha responsabilidad esta labor, ¿no? ¿Y corresponde a quién? A nosotros como padres. Nosotros debemos por ello de leer la palabra de Dios todos los días para poder llenarnos de la sabiduría de parte de Dios, para poder enseñar a nuestros hijos a qué, a ser ellos honestos, a ser hombres de bien, a poder ellos que sean personas veraces. Y nuestros hijos, sobre todo, les vamos a enseñar a cada uno de ellos a saberse comunicar correcta y adecuadamente. ¿Esta es una labor fácil? No es fácil. Es por eso que vuelvo a recalcar, necesitamos mucho de la ayuda de Dios para poder tener esta buena comunicación con nuestros hijos. El valor de las palabras también debemos aplicarla en la relación de pareja, afirmándonos mutuamente. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. Muestra respeto por la opinión de tu cónyuge, aunque no estés de acuerdo con ella. A veces no puedes estar de acuerdo con ella de repente en la crianza de los hijos, en la manera de cómo limpiar el baño, de cómo limpiar la casa, cuidar el jardín. Podemos tener diferencia de ideas. Y a veces por querer ganar una idea hay un conflicto y una falta de respeto. Entonces, ten cuidado, no faltes el respeto a tu cónyuge. Aún tengas discrepancias, respeta su opinión. ¿Has visto en la última semana, durante esta semana, mostrado respeto por las ideas, las opiniones, creencias de tu cónyuge? En las relaciones humanas también debemos nosotros poner en práctica el valor de las palabras, hablando la verdad en amor. Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos decir las verdades de una persona, normalmente lo hacemos para poder corregir, pero debe ir acompañado de una actitud de amor. Con mucho cuidado hay que hacerlo, tener en cuenta las palabras que estamos usando, que sean palabras apropiadas. Y así de esta manera podemos hablar la verdad en amor. Muy bien, hermanos. Ya llegamos al tercer consejo para poder comunicarnos correctamente. Recuerde que el primer consejo era converse con prudencia, ya lo vimos. El segundo consejo, converse teniendo en cuenta el valor de las palabras. Y ahora nos toca poder ver lo que es converse con palabras constructivas, ¿no? Converse con palabras constructivas. Y miren lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 21. La palabra de Dios dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El versículo aquí leído muestra la influencia de las palabras sobre las personas. Por un lado, las palabras del hombre justo, del hombre que es recto, son capaces de poder animar, son capaces de poder alentar, son capaces de poder inspirar, son capaces de poder sostener, de poder cuidar a muchos. Son palabras realmente constructivas. Mientras que el insensato, en cambio, es indiferente, es falta de conocimiento por su propia voluntad. No puede levantarse a sí mismo y menos va a poder ayudar a otros. Su valor de amigo y de compañero está ausente o es nulo. No sé, yo a veces he escuchado, capaz tú has escuchado muchas veces, en el cual cuando una señorita rompe con el enamorado, y si esta señorita ha estado tan enamorada, está sufriendo y llorando, viene la amiga que no es creyente y le da un mal consejo. ¿Qué le dice? ¿Estás llorando por un hombre? Un clavo saca otro clavo. Y eso porque lo ven que es algo natural y algo correcto, cuando esto no es un buen consejo. Más bien es un consejo que te va a llevar y te va a perjudicar en tu vida personal.
Por ello, amadas hermanas, para poder tener consejos adecuados, consejos buenos, nosotros tenemos que llenarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque a través de lo que yo pueda leer la palabra de Dios, yo voy a tener la capacidad de poder dar a otros lo que Dios me está llenando a mí. Entonces, asimismo, las palabras son una cuestión de vida o muerte. El punto central es el efecto que podemos tener en los demás. Por ejemplo, miren lo que dice en Proverbios capítulo 18, en el versículo 21. La palabra de Dios dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Parte de las palabras constructivas son los elogios también. Las palabras de ánimo y respeto harán que nos fijemos en las fortalezas y en las cualidades positivas y que dejemos de ver solo lo negativo, ¿no? Además, en especial esto en nuestros seres queridos, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez en el cual solamente hemos estado viendo las cosas negativas, no estamos elogiando todo lo negativo y no vemos realmente las fortalezas que tienen nuestros hijos, nuestro cónyuge. Entonces, esto tiene que cambiar. Observemos el siguiente video. Mi amor, hoy así que te has esmerado con este rico desayuno. Te felicito, cada día estás mejorando. De verdad que mereces un fuerte aplauso. ¡Vamos a aplaudir, familia! Hermanos y amigos, qué agradable cuando nos elogian. Se siente uno bien y con ganas de conquistar el mundo. Por eso, quitemos de nuestros labios palabras destructivas, como por ejemplo, nuestro hijo, podemos decir, ¿no? Nuestro hijo es totalmente rebelde. Y en lugar de ello, debemos de decir, mi hijo está aprendiendo a ser obediente. Capaz también decimos, nada puedo hacer bien. Y en lugar de ello, yo debo de cambiar mis palabras y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Muchas veces también hemos dicho, capaz, jamás podremos como familia salir de la situación en la cual nos encontramos. En lugar de ello, tú puedes decir, Dios nos ayudará a superar y a salir adelante frente a cualquier situación en la cual estemos pasando. Hermanos, también es importante que quitemos de nuestros labios los absolutos, ¿no? Los absolutos de nuestro lenguaje, como cuáles, el nunca, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, nunca haces nada bien. Quitemos ese absoluto. El otro absoluto, el siempre, ¿no? Siempre te comportas así. Eso ya no debemos de decirlo. O jamás nos escuchas. No debemos de decir eso. O también puedo decir toda la vida eres así, toda la vida es lo mismo. Entonces uno tiene que aprender a ¿qué? A quitar estos absolutos ¿de dónde? De nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque van a dañar mucho. Y a veces a lo que más dañamos es a nuestra familia, al cual tenemos que cuidarlos como tesoros preciosos que Dios nos ha dado. Vemos que no es muy fácil hacer esto. Pero la única forma de cultivar una conversación edificante es experimentar un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento. Un cambio interior. Nos dice Mateo capítulo 12, 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Mientras uno está en un estado de pecado, el corazón está desviado. Por eso nos dice también Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, que tenemos que entender que de nuestro interior, de nuestro corazón, de lo más profundo de nosotros, hay algo que nos impulsa a hacer lo malo, al pecado, a hablar mal, a comunicarnos mal. Miren también lo que nos dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando dejamos que Dios nos transforme,
entonces podemos comenzar a hablar como a Dios le agrada, pero necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. En el versículo 29 de Efesios capítulo 4 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Para que esto sea así, en nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Y no solo llenos de información, aquí no es solamente conocimiento, sino que esta palabra esté renovando verdaderamente nuestro entendimiento, nuestra manera de ver la vida y de cómo relacionarnos con las personas. Tiene que la palabra en nuestra vivencia, y cuanto más en nuestra comunicación como familia, en nuestra comunicación con las personas, debe estar afectando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de que Cristo transforme nuestra vida. Porque nosotros tenemos que ser a la semejanza de Cristo. Ahora, si esto no es así, no estamos construyendo, sino que estamos destruyendo. No estamos alimentando, sino que estamos matando de hambre a los que nos están rodeando. Estamos hablando de esto en forma espiritual. Necesitas entregar tu vida a Cristo, y Él transformará tu corazón y tu vida. Si en esta noche te das cuenta que para poderte comunicar, te das cuenta que aún hay cosas que tienen que ser transformadas en tu interior, solo Cristo lo puede hacer. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconocer tu falta, reconocer que hay esa parte interior que te lleva al pecado. Y no solo reconocer, tienes que arrepentirte y confesarlo a Dios. Para eso vino Jesús, para perdonar nuestros pecados y dar el precio para nuestra salvación. Y eso implica abrir tu corazón para que Cristo sea tu Salvador, para que Cristo sea tu Señor. ¿Cómo se hace esto? A través de una oración, la cual te puede guiar en estos momentos. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, abre tu corazón y haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que hay esa naturaleza en mí que me lleva a pecar. Te pido perdón. Haz de mí una nueva persona. Transforma mi corazón, transforma mi mente, para que pueda ser de bendición a los demás. Que mis palabras, que lo que yo diga, sean palabras de edificación. Señor Jesús, abro mi corazón, todo mi ser, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quieres comunicarte con nosotros, en ese momento va a aparecer en pantalla un número telefónico, un WhatsApp por el cual tú puedes comunicarte con nosotros. Y gustosamente podemos estar respondiéndote. Gracias al Señor damos por este tiempo precioso que nos ha permitido de poder estar compartiendo de su palabra.